Mejor hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar con el padre Francisco de Rú acerca de su misión como presidente de la Comisión de la Verdad, para entender cómo es que va a funcionar este componente del mecanismo creado en los acuerdos de paz con las FARC para, precisamente como su nombre lo indica, encontrar la verdad sobre el conflicto armado en Colombia. Padre de Rú, bienvenido. Claudia, muchísimas gracias por invitarme. Hoy es el día en honor a las víctimas del conflicto armado y uno, cuando se firmó el acuerdo de paz, y lo decía el presidente Santos, acabamos la fábrica de víctimas, pero desafortunadamente eso no es tan mágico, ¿no? Se siguen produciendo víctimas por otros contextos de violencia que tenemos. ¿Qué reflexión hace usted de tener la responsabilidad de hallar la verdad cuando el conflicto todavía va y va y va? Claudia, uno de los elementos que nosotros tenemos que enfrentar es la búsqueda de garantías de nunca más, para que esto nunca más se vuelva a repetir. Y justamente al encontrarnos con que, puesto ya en la tarea, el conflicto continúa, quizás a un nivel distinto, yo estoy convencido que la negociación con la FARC le trajo beneficios extraordinarios al país, pero seguimos teniendo sobre todo la muerte de líderes, la muerte de trabajadores de derechos humanos, la muerte de indígenas y de personas de la comunidad afro, y tenemos que continuar haciendo todo lo posible de nuestra parte, como se nos pide, para parar los patrones y las estructuras que dan lugar a este tipo de realidades. ¿En qué medida la existencia de una Comisión de la Verdad contribuye a terminar el conflicto? Porque el hecho de que siga habiendo víctimas por cuenta del conflicto armado genera que muchas personas digan, esa es la paz que firmaron, o sea, que sean incrédulos respecto al proceso. Porque lo que estamos haciendo contribuye a esclarecer el porqué de toda esta realidad tan bárbara que hemos vivido, de 8 millones de víctimas. Nos ayuda a, con toda la fuerza, dignificar a las víctimas y hacer de ellas no simplemente unos sufrientes de lo que pasó, sino verdaderos protagonistas de la transformación y de la consolidación de la paz. Nos ayuda a invitar a los responsables para que se transformen igualmente en trabajadores en esto, y se nos invita, es nuestra responsabilidad, a trabajar por la conciliación, la reconciliación y la convivencia en los territorios. Mucho se ha hablado acerca de cuáles son los límites o cuál va a ser el marco de tiempo en el cual ustedes van a operar. Y hoy que usted estuvo participando en este acto donde la familia Gaitán decía que va a llamar a que se declare como un delito de lesa humanidad el asesinato de Gaitán hace 70 años, mucha gente dijo, uy, no, entonces la comisión va a irse tan atrás. ¿Cuándo van a terminar si tienen que entregar un informe en 3 años? ¿Cuál es la realidad de los tiempos que ustedes van a manejar? Claudia, primero gracias por la pregunta, porque me permite aclarar que la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad nunca va a pedir, respeta por supuesto eso, pero nunca va a pedir, porque no es de su mandato, el que el crimen de Jorge Eliezer Gaitán se declare un delito de lesa humanidad. Pero por otra parte quisiera decir que para nosotros fue muy importante tener este encuentro, que fue uno de los varios encuentros con víctimas que tuvimos en el día de hoy, porque si bien nosotros no nos vamos a ir hasta allá, estamos justamente en la conversación por definir ese tiempo. Aunque no nos vamos a ir hasta allá, este hecho indiscutiblemente forma parte de un prolegómeno, de un preámbulo que tenemos que tener en cuenta, porque es parte de las consideraciones previas que nos ayudan a comprender el contexto histórico de por qué llegamos a donde llegamos en la barbarie del conflicto. Ya me dijo que están en las conversaciones, pero basado en esas conversaciones que ya han tenido, ¿hasta dónde podemos decirle a la gente que ustedes creen que van a empezar esa búsqueda de la verdad? ¿Desde qué año? Pues ciertamente adelante? No nos iremos más atrás de lo que fue el inicio del conflicto armado con las FARC. Es posible que nos situemos en mediados de los años 70, pero todavía seguimos en estas conversaciones, sopesando muchas cosas de las que están bajo nuestra responsabilidad. ¿De qué depende? ¿Y quién, el día que ustedes toman una decisión, eso ya es papel firmado o hay alguien más que pueda llegar a decir, oiga, no, me parece que eso no es y que tienen que ir más atrás o empezar después?
Pues esto son 3 años de trabajo ponderando hipótesis, analizando cosas. No creo que tomemos una decisión definitiva, pero sí creo que para el 9 de mayo que vamos a salir al público, por lo menos habremos definido en un primer principio en qué perspectivas vamos a trabajar con respecto a las fechas. Para nosotros el problema fundamental está en el número de problemas, en la magnitud de los casos, y abrirnos demasiado, pues como se suele decir, el que mucho abarca poco aprieta. Para poder ser más sólidos quizás no podemos abarcar todas las cosas. Y en cuanto a fecha final, ¿es una fecha abierta que incluso contemple las víctimas que se están produciendo ahora, o es una fecha hasta el día de la firma del acuerdo de paz con la FARC? Estrictamente la fecha es hasta el acuerdo de paz con la FARC, pero por pedírsenos que trabajemos hacia adelante en el sentido de garantizar las condiciones de no repetición, nosotros sentimos la necesidad de explorar hasta dónde esos patrones que ponemos en evidencia y esas estructuras que nos llevaron al conflicto continúen actuando para tratar de contribuir a que estas cosas paren definitivamente. Hay una particularidad o una diferencia entre los tiempos que tienen ustedes para entregar ese informe, que es 3 años, exactamente, y el tiempo que tiene de funcionamiento la Justicia Especial para la Paz. Y eso pareciera una contradicción, porque ellos son 10 años prorrogables, otros 10 años, ¿verdad? Perfectamente. Entonces ellos pueden tener 20 años sí, para esclarecer todos los crímenes, sí, y ustedes solo tienen 3 años para averiguar toda la verdad. ¿Eso cómo se puede entender, esa diferencia? Bueno, Claudia, nosotros no pretendemos averiguar toda la verdad. Vamos a hacer un esfuerzo que contribuya con formulaciones lo más serias posibles, hipótesis lo más verosímiles posibles, a que los colombianos sigamos hacia adelante en la búsqueda entre todos de la verdad, de una verdad que sabemos que tiene muchos puntos de vista, muchas sensibilidades, muchas maneras de ver las cosas. Nosotros tenemos la obligación de dar la nuestra propia, pero estos 3 años quisiéramos que fuese una enorme contribución para que un movimiento nacional hacia la verdad, justamente para poder saltar a la reconciliación, tomara un camino de mucho rigor y de mucha fuerza. No pretendemos que las cosas acaben aquí, al contrario, quisiéramos poder empujar un movimiento, una movilización hacia allá que ha de continuar durante mucho tiempo. Cuando usted dice que no pretenden averiguar toda la verdad, por supuesto las víctimas que oyen esto y que dicen, mire, yo ya me resigné a que ni siquiera haya justicia y a que mi caso no esté entre los priorizados como los más atroces que va a estudiar la Justicia Especial para la Paz, pero yo sí quiero verdad, yo sí quiero verdad. ¿Cuál es no sé si tengan eso ya medido en una cifra, pero el porcentaje o el alcance real que ustedes, de verdad que ustedes le pueden ofrecer a las víctimas y por ende al país? Nosotros no le podemos ofrecer a las víctimas clarificaciones individuales, no estamos para eso. Nosotros tenemos que esclarecer cuáles fueron los patrones y cuáles fueron las estructuras y cuáles fueron las dinámicas que nos llevaron a estas barbaries. Y seguramente vamos a estar trabajando sobre cosas muy de fondo que expliquen. Hasta ahora hemos tenido comisión de memoria, es decir, y ha sido valiosísimo lo que ha hecho el Centro de Memoria Histórica. Nosotros vamos a ir más allá de los hechos y vamos a tratar de explicar a fondo por qué nos vimos metidos en esto, cuáles son las causas de fondo, cuáles fueron las variables que estaban en juego, de tipo político, de tipo económico, de tipo social, de tipo cultural, de tipo ético, para vernos metidos todos en esta victimización que ocupó todos los estratos de la sociedad. Pero cuando usted dice que no pueden ofrecer verdades individuales, ¿esto qué significa? Vamos, por ejemplo, a una de las tantas masacres, masacre del Salar, que se va a cumplir un aniversario pronto. Ustedes van a llegar hasta decir, por ejemplo, sí, es que había un conflicto y unos terratenientes y unas rutas de narcotráfico, pero no van a decir fulano de tal de este lado y fulano de tal otro lado hicieron tal y tal cosa y por eso se generó el enfrentamiento. Nosotros iremos más profundamente, posiblemente en el caso de las masacres tomaremos tipos de masacres que reflejan que hay patrones explicativos debajo de ellas, como los que usted está aludiendo. Narcotráfico, comportamientos políticos que se pueden claramente establecer, movimientos económicos, presiones para acabar con el campesinado del territorio,
estas son las pero cosas con que nombres y tratamos de tomar. apellidos, o como una cosa de una sociedad que no tiene nombres y apellidos, ¿o qué? Muy posiblemente no vamos con nombres y apellidos, pero pondremos en evidencia responsabilidades colectivas. La presencia de nombres y apellidos concretos, entre otras, va a depender mucho de los voluntarios que llegan a la SEV a reconocer responsabilidades, y nosotros, en ese caso, y solamente si ellos aceptan, nosotros haremos públicos sus nombres. Nosotros francamente queremos adentrarnos en una posición de que tengamos el coraje para hacer relatos críticos y autocríticos de lo que nos pasó en esto. Pero es muy ambicioso pensar cómo se puede concretar lo que usted está diciendo, padre, porque si una víctima está allá porque quiere que sepa por qué descuartizaron, ponga usted las madres de la Candelaria, que llevan años y años buscando jóvenes desaparecidos, que ya han encontrado ellas mismas por su cuenta un montón de pistas y muchos cadáveres. Y llegan y dicen, no, pues que yo quiero saber si fueron los paramilitares del Magdalena Medio, entonces por ende era alias o tal comandante el que estaba ahí, y los empresarios de esa zona eran estos y estos. O sea, si lo que las víctimas quieren es saber esa verdad y ustedes ofrecen una explicación como sociológica de lo que estaba pasando, ¿eso será satisfactorio para las víctimas? Pues espero que no sea meramente una explicación sociológica, sino muchísimo más rigurosa, que les permita a las víctimas en un contexto, en un territorio, por qué allí se conflagraron las fuerzas políticas, económicas, históricas, culturales, que llevaron a que ese grupo de personas inocentes fueran vistas como personas que tenían que ser eliminadas y destruidas de la forma salvaje como fueron, y cuáles fueron las responsabilidades institucionales que actuaron allí, y cuáles las responsabilidades de grupos o de empresas que jugaron para que eso aconteciera. Las cosas específicas, por ejemplo, como planteas, de la desaparición de personas, para eso existe la unidad, otra de unidad. encuentro de desaparecidos. Y ahora nosotros trabajamos con ellos directamente, con Luz Marina, porque si bien Luz Marina tiene que buscar los cadáveres y establecer por qué fueron esas personas asesinadas, nosotros estamos detrás de qué había detrás, moviéndose como totalidad de patrones y realidades institucionales que produjeran esa barbarie. Dígame si estoy correcta en mi interpretación, pero al oírlo explicar cómo es que van a funcionar, esto es como para darle una tranquilidad a muchos que tienen una verdad que contar, para que lleguen a la comisión con la certeza de que sus nombres no serán dados a conocer, sino que habrá una responsabilidad institucional, como decir, el ejército hizo tal cosa, el empresariado del Valle del Cauca hizo tal cosa. O sea, ¿será a ese nivel como para que la gente tenga la tranquilidad de ir a hablar y a contar? Sí, en el sentido que nosotros haremos públicos nombres si las personas aceptan que estas cosas se hagan. Sí, en el sentido que nosotros vamos a recibir a las personas que vienen de la JEP, y que la JEP nos enviará para que contribuyan al esclarecimiento de la verdad. Nosotros la recibimos con la condición que las declaraciones que hagan ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad no se harán públicas ni pasarán otra vez a la JEP para ser utilizadas como elementos de procesos judiciales. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de llegar en profundidad a establecer cuáles eran las cosas que se estaban moviendo. El presidente de la Corte Constitucional en una declaración decía que en algunos casos nosotros iríamos hasta señalar responsabilidades personales. Es un asunto que no está en el decreto y que el decreto pone de lado. Creo que durante estos 3 años tendremos que hacer aclaraciones más de fondo sobre ese tema. Bueno, si una persona, una víctima, que vaya a las audiencias de la Comisión de la Verdad porque quiere saber la verdad, va y descubre porque está ahí su victimario y su victimario decidió contar, o porque ya empieza a oír a diferentes victimarios, ata los cabos y dice, bueno, ya sé cuál es la verdad de mi caso.
esa víctima o esa comisión de víctimas o grupo de víctimas puede tomar los testimonios que oyó en la Comisión de la Verdad, salir, llegar a la Justicia Especial para la Paz, y si su victimario allá no contó la verdad, puede decir, no, pero es que usted en la comisión dijo un pedazo que aquí no ha dicho. ¿Eso puede pasar? Si pasa eso en una audiencia pública, por supuesto que puede pasar. Claro que sí. Si pasa en una declaración privada hecha delante de nosotros, no. ¿No todas las audiencias van a ser públicas? ¿No todos los testimonios van a ser? No todos los testimonios van a ser públicos. Ahora, por otra parte, hay que hacer aquí una aclaración muy fuerte. Hemos estado conversando acerca del esclarecimiento de la verdad, pero es que esto no se entiende si no se coge la totalidad de lo que está como dinámica en juego dentro de la comisión. Nosotros queremos que las personas que lleguen a nosotros no lleguen solamente para darnos un testimonio, ni en alguna forma lo que podría ser como para medio lavarse las manos sobre lo que pasó. Lo que estamos pidiendo es que quien quiera venir aquí venga con un propósito que se inicia claramente es una persona que quiere contribuir a esclarecer lo que nos pasó a los colombianos en este conflicto Porque bárbaro. es Comisión de la Verdad para reconocer reconocer y dignificar a las víctimas y convertirlas en protagonistas de la transformación del país y reconocer responsabilidades individuales y colectivas y de la sociedad como un todo para construir la convivencia regional y la reconciliación a fin de que nunca más vuelva a repetirse lo que ha pasado. Esos 4 objetivos juntos es justamente lo que nosotros jugamos o que lo que nosotros tenemos en nuestro mandato para hacer de verdad una contribución a la paz. Padre, cuando regresemos de comerciales vamos a hablar de cómo va a funcionar la comisión respecto a los fondos. Usted sabe que en este momento están siendo cuestionados, o está siendo cuestionado el uso de los fondos para la paz, y ahorita que ustedes comienzan ya el 9 de mayo, pues mucha gente dirá, ojalá esa no sea la historia de la Comisión de la Verdad. Ahorita nos cuenta al regresar. Por favor, con mucho gusto. Ya volvemos a Mejor Hablemos. Con el padre Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad, tratando de entender cómo es que va a funcionar este mecanismo que genera tanta expectativa para las víctimas y sobre todo en general para los colombianos, para la reconciliación de los colombianos. Padre de Rú, ¿con cuánta plata va a funcionar la comisión? ¿De dónde va a salir esa plata? ¿Quién va a auditar o a vigilar que esos recursos sean bien gastados? Porque eso es algo que cuesta mucho dinero, porque ustedes se van a ir a todos los rincones del país a escuchar a las víctimas y a los victimarios. Nosotros estamos funcionando en este momento con recursos de un fondo europeo y que funciona a través de las Naciones Unidas y no hemos tenido ningún problema hasta el momento en el flujo de los fondos. Terminado este primer momento nos vinculamos al presupuesto nacional, hemos presentado un plan para ser aprobado por el Congreso, el presupuesto nacional y por supuesto por el Ministerio de Hacienda y seguiremos funcionando en esa forma. Tendremos también, esperamos seguir teniendo la ayuda internacional. Pero los dinero de los, cuando usted dice de fondos europeos manejados a través de Naciones Unidas, ¿es que le llegan directamente por esa vía o que han llegado al Fondo Colombia en Paz, que es el que está como calculando o sumando lo que llega a todas partes? Por esa vía a través de Naciones Unidas. O sea, ustedes hasta ahora no tienen nada que ver con... Estamos en este momento funcionando creo que con 2.6 millones de dólares. ¿Para qué? ¿Para los 3 años o para cuánto tiempo? No, simplemente para estos primeros meses, para los primeros 8 o 9 meses. Por otra parte quiero decir que no hemos tenido ningún problema. Por supuesto tenemos todas las auditorías, la auditoría de Naciones Unidas, la auditoría de los países que están contribuyendo y por supuesto todas las auditorías nacionales. A los magistrados de la JEP, con la renuncia de Néstor Raúl Correa, pues se les ha puesto, digamos, en el señalamiento que porque han pedido unas escoltas así de SAI, unas oficinas de tal o cual manera. ¿Tienen ustedes las mismas condiciones como miembros o comisionados de la Comisión de la Verdad? Nosotros tenemos el carácter de magistrados, los 11 miembros de la comisión, pero la comisión tiene una manera de manejar las cosas que no se da a sí misma, esa especie de estatus del mundo jurídico y del mundo, del mundo de la justicia. Somos personas que queremos trabajar directamente con lo profundo de Colombia, no tenemos pretensiones de
de carros blindados ni cosas semejantes. Pero lo que sí quisiera decir es que hemos encontrado de parte de la JEP una ayuda continua muy generosa, tanto de quien estaba de secretario general como de Patricia, que han sido para nosotros extraordinarios compañeros. Bueno, pasemos a hablar ahora, padre de Rú, de las experiencias que Colombia puede aprender de países que ya han tenido comisiones de la verdad, muy cercanos, sí, como Perú o como Guatemala, sí, lejanos como Sudáfrica. Sí, efectivamente hemos estado en conversaciones con personas que participan en esto. Tenemos dentro de la comisión a Carlos Berestein, que estuvo tanto en Perú como en Guatemala y como en otras comisiones en sitios, por ejemplo, muy difíciles del África, y tenemos también a Alejandro Valencia Villa. De Sudáfrica hemos aprendido el esfuerzo por la reconciliación en medio de las difíciles circunstancias que ellos enfrentaron. En el documento de Guatemala, la forma tan de fondo como se fueron a las raíces estructurales del problema. En el Perú hemos visto incluso la forma como ellos tuvieron que incorporar, lo mismo en Sudáfrica, dimensiones jurídicas que a nosotros no nos tocan, porque tener afortunadamente la JEP y no tener nosotros, como en las otras comisiones, que ir a buscar las fosas comunes de los desaparecidos. Hemos aprendido también de lo que nos da Irlanda del Norte y continuamos explorando sobre las distintas comisiones para explorar, teniendo en cuenta que la Comisión colombiana es muy atípica en el sentido de que es una comisión que nace de un acuerdo, del Acuerdo de Paz de La Habana, que está constituida como una institución de carácter constitucional, de Estado absolutamente autónoma, para tener suficiente músculo en este esfuerzo que estamos haciendo. ¿Ya se han juntado ustedes con las FARC? ¿Qué tan abiertas están las FARC a empezar a contar? ¿Ya tienen organizado su discurso? Tuvimos una primera conversación con las FARC, con el partido FARC, y ahora tenemos una propuesta de ellos que corresponde a lo que yo quisiera decirles. A nosotros, además de esta búsqueda que queremos hacer en la Colombia profunda con las víctimas, y el acumulado enorme de documentos y todo lo que recibimos del Centro de Memoria Histórica, nos importa mucho que los grandes actores hagan su propia versión desde su punto de vista, pero ya no relato, sino explicativa, de qué fue el conflicto como ellos lo vivieron, con una visión crítica y autocrítica y abierta a las discusiones, porque quisiéramos ver el país en una discusión amplia y franca, de qué fue lo que nos llevó desde los distintos, también las empresas grandes del país, también los movimientos sociales, también los indígenas, porque esto no puede ser la verdad de nosotros 11, sino una verdad abierta de los colombianos. Esto, o sea, que todo el mundo entregue sus documentos de trabajo, mejor dicho. Sí, que en la medida de lo posible todos los que son actores y fueron protagonistas en el país en estos 50 años, presenten su punto de vista. Qué bueno que el Tiempo lo hiciera, qué bueno que los grandes medios de comunicación, qué bueno que las empresas significativas, qué bueno que las iglesias, porque aquí se trata es de que nos oigamos unos a otros. Qué bueno que la FARC lo haga. ¿Pero ya lo hicieron o no? ¿O ya le entregaron a ustedes? No, hemos tenido conversaciones iniciales. Ya. Esto es un trabajo que no es tan simple, que le tomará a cualquiera que se meta a fondo, yo creo que por lo menos 18 meses fuertes. Padre, una cuestión final y ya se me acaba el tiempo, entonces le ruego una respuesta breve. Estamos en elecciones, usted ya ve cómo está polarizado el ambiente y en torno de nuevo al acuerdo de paz por una parte. ¿Cuál es su mensaje o tiene algún temor, dependiendo de quién gane, del éxito de esta tarea, de esta misión que usted tiene? No tengo temor. Nosotros ninguno de los que participamos, que somos miembros de la comisión, participamos en ningún partido político. Yo quisiera invitar a los candidatos y al escenario político del país a que no le tengamos miedo a la verdad, a que nos lancemos de fondo a algo que va a enriquecer la vida pública del país en un desafío ético. Los colombianos tenemos que enfrentar la verdad, que la verdad no es contra nadie, la verdad no es contra ningún partido político, no es contra el ejército, no es contra las FARC, la verdad sí es contra la mentira y la verdad es contra el miedo. Y nosotros creemos que en la medida en que el país se abra con serenidad, pero no a una verdad que profundice los odios y profundice entre nosotros los sentimientos de venganza, sino que nos abra
incluso a tener compasión de lo que nos ocurrió como Estado y como país con nuestros 8 millones de víctimas y nos invite a una reconciliación para construir juntos, a sabiendas de que esto tenemos que sacarlo adelante entre todos y todas, pero todos tenemos que cambiar para que sea posible. Padre de Ru, mucha suerte con esa misión que tiene por delante. El 4 de mayo comienza ya en forma la comisión y bueno, estaremos muy de cerca también los medios de comunicación explicándole al país cuál es ese proceso que usted va a liderar. Muy amable. Muchísimas gracias, Claudia, por la invitación. Bueno, ustedes también gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo, impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.